Amigos, hace mucho tiempo, en algún reino, vivía un joven. Este joven era muy tímido, tan tímido que cuando alguien nuevo se presentaba frente a él, no podía hablar con esa persona. Incluso con aquellos que conocía y reconocía, le costaba mucho hablar y no podía comunicarse correctamente, y debido a este problema, él mismo estaba muy preocupado porque no podía hacer nada en su vida. Con el paso del tiempo, el hábito de avergonzarse del joven solo aumentaba, lo que lo hacía sentir extremadamente desesperado, molesto y ansioso. No sabía cómo liberarse de este problema. Su familia también comenzó a preocuparse mucho por él, preguntándose si sería capaz de hacer algo significativo en su vida. Cada vez que iba a buscar trabajo, las personas aprovechaban su inocencia para molestarlo, y él no podía decir mucho en respuesta, lo que permitía que cualquiera le dijera cualquier cosa y se fuera. Por estas razones, no podía concentrarse en ningún trabajo y abandonaba todo después de unos pocos días. Tenía muchas cosas en mente, un torbellino de pensamientos, y quería decir mucho a todos, pero debido a su timidez, no podía expresarse y se sentía sofocado internamente. Todos sus pensamientos y palabras permanecían reprimidos dentro de él, pero nunca compartía lo que tenía en mente con nadie. Cuando era un niño pequeño, a la gente le gustaba mucho y también apreciaban su timidez, pero a medida que creció y se convirtió en un adulto, este mismo hábito comenzó a causarle grandes problemas en la vida, y el joven estaba muy perturbado por este error y quería deshacerse de este hábito. Quería poder hablar abiertamente con las personas sobre lo que quería hacer y decir, pero cada vez que alguien se acercaba a él, parecía que no podía abrir la boca en absoluto. Incluso frente a sus padres no podía hablar correctamente. Solo tenía algunos amigos con quienes podía compartir sus pensamientos. Cada vez que intentaba responder a algo, la gente se burlaba de él, diciendo que finalmente había encontrado su voz. Este problema estaba empeorando día a día, y debido a esto su padre también estaba muy preocupado. Quería que su hijo pudiera expresarse frente a los demás, pero un día, al ver a su hijo avergonzado frente a los demás, se enojó mucho y comenzó a regañarlo severamente, lo que hizo que el joven se enojara mucho y se fuera sin decir nada. Era de noche y su hijo aún no había regresado a casa. Tanto la madre como el padre estaban muy preocupados y querían ver a su hijo de vuelta en casa. Pero el joven había corrido hasta la cima de una montaña. Mirando hacia abajo, le preguntaba a Dios por qué lo había creado de esta manera, ya que la gente se burlaba de él y no podía expresar sus pensamientos en este mundo. Mientras se preparaba para saltar, escuchó una voz detrás de él diciendo que es fácil quitarse la vida, pero no podrás recuperarla. Al darse la vuelta, vio a un monje budista parado detrás de él, lo que lo asustó y retrocedió. Debido a su timidez, no pudo decirle nada al monje, quien le preguntó por qué quería terminar con su vida, destacando que la vida es preciosa y rara. El joven insistió en que estaba bien y solo estaba mirando. El monje le pidió que compartiera su problema para poder ayudarlo, pero el joven seguía negando que necesitara ayuda. El monje finalmente aceptó su decisión, recordándole que estaba allí para ayudar, pero si el joven no quería hablar, entonces él no podría hacer nada. Diciendo esto, el monje se alejó, y el joven se quedó mirando, reflexionando sobre todo lo sucedido. Tan pronto como llegó un poco lejos, el joven gritó con fuerza: «Maestro, mi problema es muy grande. ¿Podrá encontrar una solución? ¿Puede darme una solución?» Al oír esto, el monje budista se detuvo y volviéndose hacia el joven, le respondió: «Hijo, no hay problema en este mundo que no tenga solución. Si me cuentas tu problema, seguramente encontraré una solución». Entonces, el joven le explicó su problema al monje budista diciendo: «Maestro, tengo un gran problema. Soy tímido, lo que me impide hablar con alguien. Ni siquiera puedo expresar mis propios pensamientos a otros. Cada vez que intento hablar con alguien, las personas se burlan de mí, se ríen de mí.
Cuando alguien me critica o me dice cosas desagradables, no puedo responderles. Quiero ser astuto como los demás, responder a las conversaciones como los demás, expresar mis pensamientos, avanzar en la vida al ritmo del mundo. ¿Hay alguna solución para esto? El monje budista escuchó atentamente todo lo que el joven tenía que decir y luego respondió: Hijo, ser demasiado tímido significa que hay un miedo dentro de ti que no puedes identificar, lo que también te hace incapaz de resolverlo. Sentir vergüenza es una cosa y tener miedo es otra. Cuando tenemos miedo dentro de nosotros, no podemos hablar con nadie en ninguna parte. Solo vemos miedo por todas partes y estamos asustados en todas las situaciones. Pero esto no se llama timidez. La timidez solo puede mantenerte callado hasta cierto punto. Luego el monje budista le preguntó al joven: ¿de quién te sientes más tímido? El joven respondió: Maestro, me siento muy tímido cuando hablo con mi padre. No puedo decirle nada frente a él. Entonces el monje dijo: Bien, dime, cuando estás hablando con tu padre o intentando hablar con él, ¿qué pensamientos vienen a tu mente? El joven respondió: Maestro, cada vez que intento hablar con mi padre, siento que él me regañará, se enojará conmigo, se molestará conmigo, y en algún lugar también siento que tal vez mi padre no me ama. Pero, maestro, usted dice que sentir vergüenza es diferente de tener miedo. Entonces, ¿hay alguna solución para que no tenga miedo? ¿Hay alguna manera de eliminar completamente este miedo de mi interior? Por favor, dígame la solución a este problema. Quiero salir de este miedo y vivir mi vida libremente como los demás. Escuchando todo esto, el monje budista le dijo al joven: Ve y dile a tu padre que necesitas algo de dinero para un trabajo, y si logras pedirle el dinero con éxito, te diré la solución a tu problema. El joven estaba muy asustado y le dijo al monje: Por favor, no me pida hacer esto. No puedo decirle nada. Me quedo sin palabras frente a él. ¿Cómo puedo pedirle dinero? Al escuchar esto, el monje budista le dijo: Entonces no hay solución para tu problema y nunca podrás vivir tu vida libremente. Al escuchar esto, el joven le dijo al monje: Por favor, no diga eso. Deme otra tarea, algo que pueda hacer para eliminar completamente este miedo. Respondiendo, el monje le dijo: Hijo, si quieres eliminar tu miedo interior, primero debes hacer la tarea que te he dado. Después de pensar durante mucho tiempo, el joven finalmente aceptó intentarlo. Regresó a casa y, aunque temblaba, le dijo a su padre que necesitaba dinero para un trabajo. Su padre, después de mirarlo detenidamente por un momento, se llenó de alegría y le dio el dinero inmediatamente, preguntándole si necesitaba más. El joven dijo que no, que con eso era suficiente. Corrió de vuelta al monje budista con el dinero y le mostró que había logrado lo que se le había pedido. El monje entonces le dijo que aún tenía otra tarea por hacer antes de darle la solución a su problema. Si no completaba esta nueva tarea, no le revelaría la solución. El joven, aunque inicialmente dudó, aceptó el desafío y se comprometió a completar cualquier tarea para superar su miedo y vivir su vida libremente. Cuando sea el momento adecuado para ti, si lo deseas, puedo devolverte este dinero, dijo el joven a su padre después de escuchar todo esto. Estaba muy contento en su interior. Nunca esperó que su padre le explicara todo con una sonrisa. Justo cuando estaba pensando en esto, su padre se acercó más y abrazó a su joven hijo. Cuando su padre lo abrazó, se sintió muy bien. Su confianza y coraje aumentaron aún más. Después de esto, el joven regresó al maestro y dijo: Maestro, como dijiste, hice exactamente eso. Devolví el dinero a mi padre. Ahora, por favor, dime la solución a mi problema. El monje budista miró al joven y sonrió diciendo: Hijo, ¿por qué tanta prisa? Aún tienes que hacer otro trabajo para mí. El joven preguntó: Maestro, ¿por qué me haces hacer estas cosas una y otra vez? ¿No tienes una solución para mi problema?
¿estás burlándote de mí como los demás? Dijiste, ve y pide dinero a tu padre. Lo hice. Luego dijiste, devuélvele el dinero a tu padre. Hice exactamente como dijiste, y ahora me dices que haga otro trabajo. No puedo hacerlo. El monje budista sonrió y dijo, hijo, este es el último trabajo, y es muy simple. Tan pronto como completes esta tarea, te prometo que te daré la solución a tu problema. El joven, después de pensar un poco, aceptó el desafío. El monje budista le entregó una estatua al joven que parecía muy ordinaria, pero el monje le dijo, hijo, tienes que llevar esta estatua al mercado, venderla y traerme 100 monedas de oro a cambio. Cuando logres hacer esto, te daré la solución a tu problema. El joven, sosteniendo la estatua, la observó detenidamente y preguntó, maestro, esto parece una estatua muy común, hecha de barro. ¿Quién me dará 100 monedas de oro por esto? ¿Has perdido la cabeza? Si consigo 1 o 2 monedas de oro por ella, será suficiente, pero nadie dará 100 monedas de oro por ella. El monje budista le dijo, hijo, si completas la tarea que te he dado, recibirás la solución a tu problema. De lo contrario, puedes volver a tu casa y vivir tu vida anterior donde la gente se burla de ti y te atemoriza. Estoy tratando de ayudarte a superar tu miedo al darte estas tareas. Al completar estas tareas, poco a poco eliminarás tu miedo. El joven, después de escuchar al monje, decidió en su corazón que necesitaba la solución a su problema a cualquier costo, así que tomó la estatua y se dirigió al mercado. Al llegar, se paró en silencio con la estatua y esperó a que alguien se acercara y preguntara por ella, y luego pediría 100 monedas de oro a cambio. Con el tiempo, se dio cuenta de que tenía que gritar como los demás vendedores para vender su estatua. Comenzó a gritar, pero no muy fuerte. Su voz apenas era audible para él mismo, así que, naturalmente, nadie se acercó a comprarla. A medida que se hacía de noche, temía que el monje budista se fuera y nadie le diera la solución a su problema. Pensando en esto, comenzó a gritar más fuerte, atrayendo la atención de la gente, quienes comenzaron a acercarse y preguntar qué tenía de especial la estatua para pedir 100 monedas de oro por ella. El joven explicó y trató de convencer a las personas con varios intentos, pero nadie estaba dispuesto a comprar la estatua por monedas de oro. Desanimado y sin saber qué hacer, observó a otras personas promocionando las características especiales de sus productos y decidió hacer lo mismo. Comenzó a gritar que la estatua era la única en el mundo, capaz de resolver cualquier problema para quien la poseyera, garantizando que no habría problemas en el hogar del dueño y que la estatua proporcionaría soluciones. Al oír esto, la gente comenzó a acercarse y el precio de la estatua empezó a aumentar, con ofertas que iban desde 200 hasta 1000 monedas de oro. A medida que más gente se enteraba de las capacidades de la estatua, estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ella. El joven, ahora con confianza y sin miedo, explicaba las características de la estatua a todos. Su miedo interior desapareció a medida que hablaba abiertamente y con confianza frente a las personas, quienes confiaban en él y se mostraban interesadas en la estatua. A pesar de que se hacía tarde y el mercado estaba lleno, el joven decidió no vender la estatua y regresar con ella al monje budista, agradeciéndole por resolver su problema y ayudarlo a entender que él mismo había encontrado la solución a su problema enfrentando su miedo y hablando con confianza. El monje le explicó que el verdadero propósito de las tareas no era vender la estatua o recoger monedas de oro, sino superar su miedo y aprender a enfrentarse a las situaciones con confianza. El joven comprendió que el miedo y la timidez dentro de él se habían disipado al enfrentarse a sus temores y realizar las tareas asignadas por el monje. Agradeció al monje por la lección de vida y por mostrarle que la confianza en sí mismo y la valentía eran las claves para superar cualquier obstáculo en la vida.
Espero que hayas encontrado valiosa esta historia y aprendido de ella. Puedes compartir tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó la historia, dale like al vídeo y suscríbete para más historias inspiradoras.